Hola, Stephanie, buen día. Cuénteme, ¿tienen algún inconveniente en la conexión o se encuentran participando de otra actividad académica? No, Licen, buenos días. Lo que pasa es que creo que no saben. Ya les digo, pero ahorita. Gracias, muy amable. Hola, Anthony, buen día. Hola, Stephanie. Bueno, empecemos la clase porque Buenos días. hay algunas cuestiones importantes que quisiera conversar con ustedes. Bueno, la primera, el agradecimiento, por supuesto, por permitirme estar junto a ustedes en esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. La carrera de comunicación para mí es muy importante en lo referente, sin duda, a la posibilidad de que puedan trasladar lo que en cada una de las semanas hemos tocado temas que, como su nombre lo dice, esta asignatura tocan la realidad nacional, ese ámbito de nuestro país con un importante contexto de la diversidad cultural, y desde ese punto de vista, claramente ustedes como estudiantes de comunicación, creo yo que debíamos haber analizado, debatido y por supuesto conocido aquellos temas que han sido expuestos en el sílabo y que están dentro de la malla curricular de su carrera. La segunda cuestión que quisiera conversar con ustedes es que ya está la evaluación del segundo parcial. Esta se realizará, como está determinado por parte de la coordinación, el día viernes próximo, de 9 a 11 de la mañana. Ustedes ya tuvieron una primera experiencia en el primer parcial, que deberán conectarse al entorno virtual, ¿no es cierto? Y realizar la evaluación de todos los temas que hemos visto desde la semana número 9 hasta esta semana número 15. Lo siguiente, por supuesto, el agradecimiento por haber estado en esta clase de manera síncrona. Lamentablemente, en la semana número 12 no pudimos estar juntos porque la Universidad Estatal de Bolívar acaba de cumplir 35 años de su creación, y bajo estas características se determinó por parte de las autoridades que debamos cumplir algunas cuestiones académicas, culturales y otras, y en definitiva impidieron que estemos juntos en la semana 12 de acuerdo a la planificación que desde la coordinación académica se establece, ¿no? Entonces, hoy, en esta semana 15, cerrando ya no solamente el segundo parcial, sino cerrando también lo que corresponde al semestre en general. Quiero yo en este momento, en este primer momento, tratar un tema mucho más ampliamente de aquel que ya está expuesto en el video asíncrono, como es el de el Ecuador y las relaciones internacionales. Tiene una importancia relativa mayor hoy debido a las circunstancias que analizaremos con ustedes, más allá de las cuestiones ideológicas, políticas y otros, en el tema de profundidad que debería analizarse es justamente el de cómo los países en el contexto internacional tienen que realizar una serie de cuestiones inherentes al derecho justamente internacional, cuestiones que tienen relación fundamentalmente a las relaciones bilaterales internacionales que cada uno de los países y estados tiene. Así que en la clase de hoy tendremos dos momentos, este de profundización del concepto de las relaciones internacionales y cómo los ha abordado el Ecuador históricamente, y en un segundo momento probablemente ustedes tengan preguntas, probablemente tengan ustedes inquietudes, probablemente tengan algunas cuestiones que quieran tratarlas. Entonces, les invito en esta mañana para abordar el tema del Ecuador y las relaciones internacionales, y en esta agenda vamos a plantear cómo nuestro país, desde su construcción, eh, su fundación como Estado en 1830, ha enfrentado desafíos, por supuesto, unos desafíos en los cuales lo que se plantea, por supuesto, es la búsqueda de oportunidades que le permitan desarrollarse económicamente, políticamente, culturalmente, y por supuesto esto se lo hace en función de la posibilidad que nos otorga
las relaciones internacionales, ¿no? Vamos a analizar probablemente qué estrategias son las que el Ecuador las ha utilizado y cuáles son acciones clave de nuestro país en el ámbito global para que esto pueda ocurrir. Si bien es cierto, las estrategias y acciones, ya abordando en un primer momento en la agenda, podemos decir que el Ecuador ha sido un estado que se ha orientado siempre al pacifismo, se ha orientado siempre a tener relaciones con sus vecinos y en el contexto internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, bajo esta característica de aglutinarnos a todos aquellos estados reconocidos entre ellos como la Organización de Naciones Unidas, como Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina y otros que han tenido una iniciativa en la cual se ha planteado que cada uno de ellos pueda permitirse articuladamente e individualmente, por supuesto, ir generando acciones concretas para que se proponga un desarrollo en cada uno de ellos. El ámbito de esta asignatura en la construcción de su profesión, el día de mañana, ojalá pueda tener la posibilidad de estar con ustedes en alguna otra asignatura, pero si no lo es, eh, toda mi predisposición en lo que ustedes consideren necesario para hacerlo es justamente el de contribuir desde la realidad nacional y diversidad cultural a la formación académica, técnica, instruccional de ustedes. ¿Y cómo lo contribuye? A través de fomentar la posibilidad de que se permita analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. En estas 15 semanas hemos ido tocando cada uno de los temas que han sido expuestos en el plan de la carrera, evidentemente en el sílabo de esta asignatura y que también va tocando a nuestro Estado. Ese Estado que tiene debates muy profundos actualmente en un momento preelectoral en el cual se analizan cuáles son las funciones primordiales que tiene la mayoría de estados y por supuesto que acá también se incorpora una quinta función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo vimos en un momento, el sistema electoral y por supuesto en esa parte inicial de este segundo ciclo, perdón, que es el de la cultura, cómo la cultura y la diversidad se han permitido históricamente construir el Estado que tenemos, un Estado plurinacional, un Estado multiétnico, un Estado en el cual la diversidad y la cultura son parte de aquel patrimonio intangible que tiene nuestra nación y que nos permite proyectarnos globalmente, ¿no? Es necesario analizar cada uno de los modelos económicos que ustedes también analizaron en un momento determinado de esta asignatura, los modelos económicos que se han implementado en el contexto y en el concierto internacional, pero hemos analizado también cómo cada uno de ellos ha tenido acá en el Ecuador la posibilidad de anclarse o no, de resolver problemas o no, de cómo la diversidad cultural y étnica pueden también articularse a esa diversidad de modelos económicos que se han hecho, ¿no? Entonces, estas características de esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, se ha propuesto de que se los haga desde una perspectiva distinta, de una metodología distinta de la educación, más allá de utilizar la virtualidad, hemos podido nosotros, con autonomía y criterio propio, trasladarnos a un escenario en el cual recuperamos conceptos y evidentemente los estamos evaluando en cada una de las semanas. Bien, dicho esto, empezamos con un concepto necesarísimo para que podamos entender qué es lo que el Ecuador ha planteado dentro de su política diplomática, dentro de su política de relaciones internacionales. Como he dicho inicialmente, es un momento en el cual hay que analizar los inconvenientes que se ha tenido a lo largo de la historia. Recuerdo yo, hay algunas asignaturas, no solamente en pregrado, cuando se analiza una historia de límites del Ecuador, sino también en algún momento se incorporaba en el currículum de los estudiantes del bachillerato, en el cual se hacía un recorrido histórico desde la fundación del Estado ecuatoriano en 1830, con una configuración territorial de este Estado distinta a la que actualmente tenemos, varios conflictos en periodos específicos, se ha ido mermando esta posibilidad, se ha ido restando esta posibilidad de territorio que pertenecía al Ecuador inicialmente y hoy forma parte de otros estados en los cuales se muestra claramente que la rica
historia diplomática de nuestro país, tiene una connotación en el mundo como un Estado pacifista, un Estado que, perdón el término, ustedes al final si quieren como buenos comunicadores que son y que se están formando para ampliar ese conocimiento, seguramente tendrán una posición distinta, respetable por supuesto, pero la argumentación mía es de que incluso el Ecuador ha sido un estado ingenuo porque la mayoría de naciones y estados, bajo ese concepto de un estado moderno, se piensa que el que tiene territorio, por supuesto, es uno de los elementos que lo configuran, una población a la cual hay que dotarle de un bienestar, pero también crear instituciones fuertes que permitan que ese bienestar se consiga. Y uno de ellos es brindarle seguridad externa a través de una institución militarizada, externa, por supuesto, que cuide y resguarde la soberanía del país y por otra también tener el resguardo de la soberanía interna a través de igualmente una institución en este sentido. Entonces nosotros como un satélite geoestacionario, pienso yo en el Ecuador, no se ha planteado esa posibilidad de fortalecer estas instituciones y crear otras, por supuesto, que los ecuatorianos las pensamos necesarias y en todos los estados ocurre aquello, y de esta manera pueda evitarse esta merma de soberanía, este lamentable efecto coyuntural que ha tenido de la inseguridad en la vida de los ecuatorianos, que es la principal preocupación actualmente cuando existen todavía temas estructurales que deban ser tratados y, por supuesto, este es un problema que ha tenido el Ecuador. Y en la diplomacia, claro, como somos un país pacifista, un Estado que se circunscribe a las decisiones geopolíticas en determinados momentos, ha visto cómo su territorio ha sido cercenado, ¿no? Y efectivamente, como les contaba, la construcción de estos organismos, de estas instituciones, a partir de conflictos bélicos lamentables que por supuesto han provocado la pérdida de vidas humanas en Europa, en Asia, en Oriente Medio, acá mismo en América, se incorpora el Ecuador en la participación de estos organismos internacionales en las cuales se analiza y se determina ciertas cuestiones. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un programa nacional, perdón, un programa mundial orientado hacia el desarrollo y se plantean objetivos de desarrollo sostenible a nivel global en la cual se establecen líneas de acción que los países deberían implementar para alcanzar estándares de vida y de bienestar de aquellos que tienen, por supuesto, índices de pobreza mínimos o no las tienen, educación casi a la totalidad de la población servida, salud pública y otros, ¿no? Hay también en las Naciones Unidas una configuración de un Consejo de Seguridad en la cual se establecen los lineamientos, se establecen los requerimientos de los estados cuando existen conflicto entre los países miembros, ¿no? Y también, por supuesto, Organización de Estados Americanos, en donde últimamente es mediático aquello, y ustedes, estudiantes de comunicación, por supuesto, lo van a conocer mucho más que yo, aquello que ocurrió con, dejando de lado, por favor, el tema ideológico político, y respetable lo que ustedes piensen, pero sin embargo, cuando existen organismos internacionales y se establecen dentro de la diplomacia y el derecho internacional aspectos como los que el Ecuador, dentro de las relaciones bilaterales que tiene con otros, eh, la representación de ese país en territorio ecuatoriano o el nuestro en otro territorio de un país hermano en el cual se tiene este tipo de relaciones es inviolable, es decir, la soberanía tiene que estar garantizada. Y la intervención en una sede diplomática de un país vecino, últimamente en búsqueda de alguien que era requerido por la justicia aquí en nuestro país, claramente debilitó justamente esa rica historia del Ecuador que tenía el concierto internacional previsto para explicar y decir que el Ecuador siempre ha sido un país respetuoso de las relaciones y el derecho internacional, ¿no? Entonces, hay desafíos que hay que irlos planteando en función de no solamente lo que sea determinado por México en el Corte Internacional de Justicia y otros organismos para buscar que existan disculpas públicas, para buscar que justamente el Ecuador reconozca que violó estos convenios internacionales, sino que también debemos ir buscando oportunidades que nos permita a nosotros, a través de las relaciones bilaterales, aprovechar las oportunidades que tenemos. Entonces,
En este sentido, avanzando en la clase de hoy, por favor, en el momento en el cual ustedes quieran interrumpirme, quieran hacer alguna pregunta o, por supuesto, añadir alguna cuestión que creen que debería toparse en la clase de hoy, con mucho gusto lo pueden hacer. Y bajo estas características, decía, avanzamos en el análisis de las relaciones internacionales del país con un concepto que es claramente entendible cuando decimos bilateral, ¿no? Entonces son dos estados que se configuran a través de una proyección internacional que es un desafío para la diplomacia, no solamente, sino para los intereses de un país y de un estado, porque las oportunidades de cooperación con estos socios estratégicos se los tiene que plantear en función de beneficios y en otras ocasiones también en cuestiones que deben ser analizadas desde el contexto económico sobre todo. Miren ustedes, les pongo en esta mañana un ejemplo de una relación bilateral última que fue suscrita por nuestro país con China, el gran mercado del mundo. Todos quisieran tener un tratado de libre comercio con China y por supuesto China buscar el mayor beneficio para sus ciudadanos y para su Estado. El Ecuador, ustedes lo trataron cuando vimos los modelos económicos en el concierto internacional y también aquellos que se aplicaron a nuestro país. Somos un país agroexportador desde 1950, banano, cacao, y hoy productos no tradicionales como flores, tenemos camarón, otros productos agrícolas, ¿no? Y estamos sostenidos y sustentados en esta economía primaria exportadora, ¿no? Añádanle ustedes la explotación de recursos no renovables como el petróleo a partir de la década del 70, hoy en los últimos años la minería. Entonces, y China ve con buenos ojos que, si bien es cierto, el interés que tienen es de nuestros recursos, pero sin embargo es un beneficio para la producción y exportación de aquellos productos tradicionales y no tradicionales hacia ese gran mercado, porque serán más competitivos al eliminarse la posibilidad de que se pague ese impuesto por ingreso de estos productos. Este impuesto, llamado arancel, por supuesto, permitirá de que al evitarse el pago, pueda ser reinvertido en el mismo proceso productivo, en el proceso de exportación, etcétera, ¿no? Ojalá ocurra que. Pero también hay que tener cuidado cuando se establecen estas relaciones bilaterales, cuánto puede afectar a la producción o a la economía de un sector que también en nuestro país es importante, ¿no? La industria textil, por ejemplo, la manufactura, por ejemplo. Entonces, hay que sopesar cuáles podrían ser los beneficios de la suscripción de este tipo de tratados de relaciones bilaterales y cuáles podrían ser las afectaciones también. Dentro de esto, hemos tocado entonces la parte comercial, económica, pero también es importante las relaciones bilaterales en el contexto de eh, cuestiones de educación, por ejemplo. Beneficia a que los estudiantes de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar puedan trasladarse a un país en el cual se tienen relaciones bilaterales, concluir su carrera de pregrado y regresar tranquilamente a la inscripción de su título y este sea reconocido inmediatamente. Las relaciones bilaterales en el ámbito de la educación superior son muy importantes y han beneficiado a docentes, a estudiantes y, por supuesto, al país porque se genera nuevos procesos de desarrollo en el ámbito educativo. Y así podríamos enumerar dentro de las relaciones bilaterales tratados de libre comercio con Corea del Sur también. China, como el que le expliqué, está en debate y análisis por la Asamblea, ya fue aprobado también con Costa Rica. Hay tratados de libre comercio y relaciones bilaterales, perdón, no son de libre comercio, pero sí relaciones bilaterales con nuestros países vecinos de la comunidad andina, ¿no? Cuando hablamos entonces de la participación en organismos internacionales, estamos hablando justamente de cómo nuestro país activamente o forma parte de estos organismos internacionales. Y se abordan desafíos globales, cómo se puede discutir en un ámbito del seno de las Naciones Unidas temas importantes como el desarrollo sostenible, el cambio climático y otros que hoy deberían ser tratados a profundidad, como es el de el crimen organizado que está afectándonos al Ecuador. Y aquí nuevamente digo que debemos aprovechar esta oportunidad de cooperación multilateral porque el Ecuador no estuvo y no está preparado para afrontar lo que está ocurriendo actualmente. Estamos desbordados y nuestras instituciones de seguridad así lo están mostrando y no hay un marco normativo
y no estuvimos nunca nosotros preveyendo la posibilidad de que ocurra lo que en Colombia viene ocurriendo hace varias décadas, lo que veíamos muy lejano a nosotros en Perú y otros países, hoy está ocurriendo en nuestro país y necesitamos justamente que en estos organismos internacionales se trate estos temas, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico y cómo estos países que forman parte de estos organismos internacionales pueden contribuir con su conocimiento, pueden contribuir con su tecnología, con equipamiento para que el Ecuador pueda eh, tener una oportunidad de solucionar este problema que ojalá sea a corto plazo, ¿no? Entre otras cuestiones que tienen que tratarse en estos organismos internacionales. La economía global, ustedes lo conocen, este término de la globalización, anclado por el capitalismo. Al capitalismo le interesa que sus recursos, llámense como se llamen, monedas como que se llamen, incluso criptomonedas, etcétera, etcétera, puedan trasladarse de un sitio a otro sin impedimentos. Entonces, dentro de este escenario de la economía global, es un desafío para el Ecuador, por supuesto, cómo van a impactar directamente hacia nuestro país. La integración en el comercio internacional es fundamental y acá una de las estrategias, por supuesto, que son válidas, entre otras, para que se pueda enfrentar estos retos económicos es el que yo les he manifestado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros anclarnos a un análisis, a un debate, a una construcción de tratados para favorecer a la economía de nuestro país? Añádanle ustedes que dada la circunstancia que desde el 99, desde el 2000 no tenemos moneda propia, estamos determinados a que los ingresos a la economía ecuatoriana sean de dólares y por supuesto a través de estas relaciones comerciales con otros países y últimamente e históricamente también a partir del trabajo y el esfuerzo que realizan compatriotas nuestros en otros países y el traslado de sus recursos financieros que con tanto esfuerzo lo consiguen. Entonces, la economía global, en el contexto de las relaciones internacionales, es muy importante porque el Ecuador, bajo estas características, ha buscado socios comerciales como los que he mencionado, China, Corea del Sur y otros que nos ayudarían a enfrentar el reto económico, que es otra de las preocupaciones y un problema estructural que tiene nuestro país, que es el grave y complejo tema económico, ¿no? Desafíos ambientales han existido, existen y continuarán siendo parte fundamental de no solamente la discusión de carácter política acá en nuestro país, sino que también en el concierto internacional la posición del Ecuador ha sido muy clara, ¿no? Es un desafío a nivel global el tema del desarrollo sostenible, de cómo la conservación de los recursos naturales y, por supuesto, este ámbito de la afectación que se tiene hoy en todos los ámbitos de la geografía del mundo. Vemos la afectación que tiene eh, este cambio climático, llamado así. Hay que tratarlo desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la diplomacia ecuatoriana como la oportunidad de liderar iniciativas sostenibles. Entonces, vean ustedes cómo, nuevamente, dejando de lado el tema político, se planteó en un momento determinado no explotar el recurso natural del petróleo acá en la Amazonía ecuatoriana, y se planteó al concierto internacional y se le dijo, miren, queremos no explotar, no queremos explotar el petróleo que tenemos nosotros acá en la Amazonía y ¿qué le parece a los países desarrollados contribuir con los recursos que podrían ser trasladados a educación, a salud y a las necesidades que tienen cada vez más crecientes los ecuatorianos? Esta iniciativa fue recibida por algunos estados, lamentablemente, no en la cuantificación que se esperaba, no en la estimación que se esperaba, así que este tema de la conservación y el impacto ambiental siguen siendo puntos neurálgicos de la posición diplomática que tiene el Ecuador en el concierto mundial. Nosotros siempre creemos que mientras se siga manteniendo no solamente en el discurso que el país y el Ecuador, que nosotros lo conocemos, ustedes probablemente están escuchándome, viéndome desde la Amazonía, acá en la sierra mismo, en la costa ecuatoriana, esa hermosa región insular, sabemos que tenemos una biodiversidad muy rica, que es fuente inagotable
de recursos incluso para el sector terciario, para el turismo, y esto debe ser conservado. El impacto que podría tener su explotación a través de la minería y la afectación que se ve en otros países o una explotación agresiva de los recursos no renovables como el petróleo, por ejemplo, sí tendría que ser analizado desde el papel que el Ecuador históricamente ha tenido en las relaciones internacionales, de acuerdo a su posición de ser un país que realmente lidera este ámbito de desarrollo sostenible. El siguiente tema que se tiene que tratar, creo que fue ya esbozado, tocado brevemente por quien habla, que es el de la seguridad internacional. Hay un desafío creciente en la seguridad internacional y queremos que el Ecuador, claro, participe activamente porque ya vemos que esa ingenuidad de décadas pasadas hoy nos está pasando factura. Está pasando factura que la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, no solamente es un tema pendiente del Ecuador y sus relaciones internacionales, sino es un tema pendiente de justamente todos estos países en los cuales ven una oportunidad de cooperación en este ámbito. Entonces, yo creo que hay que aglutinarse, hay que en estos foros, en estos congresos, en la sesión incluso de las Naciones Unidas, podría participar nuestro presidente y exponer la posibilidad de que se traslade a crear un comité específico de trabajo y lucha contra aquello que nosotros creemos que afecta el bienestar de las personas. Hoy mismo vemos en nuestro país, lamentablemente, la pérdida humana que se tiene, más allá, evidentemente, de los efectos colaterales que esto acarrea, pero sin embargo, hay que buscar cooperación y trabajar conjuntamente para superar este ámbito de la seguridad internacional. La cooperación regional es aquella que se ha planteado desde un inicio. Ustedes recuerden, el 24 de julio fue una celebración del natalicio de Simón Bolívar, el libertador de acá de nuestras naciones. Es también aquel que en nuestra universidad honrosamente lleva este nombre, la provincia en la cual está sentada. Y él había planteado justamente esa posibilidad de que países que fueron parte de una colonia anteriormente monárquica, un régimen monárquico como es España, puedan pertenecer, dada la circunstancia de sus afinidades eh, culturales, sus costumbres, sus tradiciones, afinidades geográficas y muy cercanas con las mismas problemáticas de discriminación, de exclusión, temas de pobreza, etcétera, debían haber conformado ese gran sueño y así realmente ocurrió con la Gran Colombia, pero bueno, hay elementos que hay que analizarlos históricamente, que hoy no es el tema específico de tratarlos, pero sin embargo la cooperación regional ha sido fundamental para ir tratando temas comunes, ¿no? Temas comunes como los que tiene, por ejemplo, hoy la comunidad andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tenemos la misma problemática. Entonces, Ecuador en estas iniciativas regionales debe buscar mecanismos, iniciativas y acciones concretas que fortalezcan no solamente la integración, que fortalezcan no solamente la seguridad, sino que fortalezcan cuestiones que les permitan ir solucionando problemas que son estructurales y comunes a cada uno de ellos. Entonces, el papel en este contexto del Ecuador ha sido muy activo, ha estado participando. De hecho, hoy tenemos febrero 6 que asistir nuevamente a un proceso electoral y ahí se determinará las autoridades que participen justamente de la configuración de este órgano legislativo regional llamado Parlamento Andino, en el cual se analizan y tocan estos temas, ¿no? La cooperación regional, en este sentido, con nuestros vecinos cercanos geográficamente y en el contexto latinoamericano, fundamental para ir analizando problemas comunes y, por supuesto, iniciativas regionales. Algo había dicho yo con las relaciones bilaterales cuando les explicaba y les decía que es fundamental que se suscriban por parte de las instituciones de educación superior. De hecho, la Universidad Estatal de Bolívar tiene varios convenios suscritos con universidades de otros países. Tiene el Estado ecuatoriano eh, algunos convenios firmados para que se pueda trabajar en ámbitos de innovación, en ámbitos de desarrollo tecnológico, en tecnología, en investigación científica, etcétera. Es un desafío y es una oportunidad en el escenario internacional. Miren ustedes, nosotros tenemos ya un tratado de libre comercio con China y Corea del Sur
y podríamos ver con esa posibilidad de que claramente nuestros productos están exentos de aranceles hacia estos países, pero igualmente aquellos productos que, sobre todo en el ámbito tecnológico, ellos han logrado tener en las últimas décadas un crecimiento exponencial, podamos beneficiarnos de aquello, que nuestros niños puedan tener un dispositivo electrónico que les permita acceder a información, un dispositivo electrónico que les permita, como ustedes, estar en esta mañana en una modalidad virtual asistiendo a una clase de educación superior en una asignatura, que puedan tener oportunidades en el escenario internacional, fruto de justamente el aprovechamiento de esa transferencia tecnológica y científica de estos países que están a la vanguardia, sobre todo en el área de las ciencias informáticas, de la tecnología digital. Entonces, esta estrategia del Ecuador, no solamente para fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación, son necesarias, sino que creo yo son imprescindibles. Acá es una parte que ustedes tal vez habrán escuchado este concepto, eh, perdón, del soft power, es aquel que se plantea que la proyección de nuestra cultura, de nuestra diversidad, es fundamental y se establece por parte de los sociólogos, los antropólogos, quienes bautizan a los fenómenos que ocurren en las colectividades, es un poder liviano que tiene el Ecuador como una posibilidad, una oportunidad de fortalecer esta imagen internacional que tiene nuestro país. Entonces, el país enfrenta desafíos fundamentalmente que pueden ser aprovechados dentro de una identidad cultural en el mundo. Entonces, este soft power, por ejemplo, nos sirvió para el ámbito del turismo. Acá en el Ecuador, claramente, eh, creo yo, somos ecuatorianos que nos gusta mucho el fútbol. Creo yo que es el deporte tradicional acá. Y en otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos, no tanto. Allá tienen, creo yo, el fútbol americano, el béisbol como deportes mucho más populares que el fútbol. Y dada esta circunstancia, tienen una liga de fútbol americano en donde los países perdón, en donde los equipos de varios estados participan de este campeonato y luego se juega una final que es el Super Bowl o el Super Tazón. Y tiene una audiencia impresionante de espectadores, no solamente en la sede en la cual se juegue, sino la audiencia que ustedes conocen mucho en el ámbito de la comunicación, de millones de televidentes, ¿no? Entonces, ahí aprovechó el Ecuador, por ejemplo, para proyectar su cultura, para proyectar su diversidad, para poder generar un atractivo hacia nuestro país en el ámbito del turismo. Recuerden ustedes, durante 30 segundos en el intermedio de este juego de Supertazón, después de que, por ejemplo, se presente Shakira o alguno de estos artistas del concierto internacional, apareció un video de 30 segundos mostrando al Ecuador en una campaña publicitaria que desde mi punto de vista hay que aplaudirla, no solamente desagregando el tema político, sino que fue una estrategia de producción de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad y mostrar que el Ecuador tiene un poder liviano, suave, para que fortalezca su imagen. Fue vista por millones de televidentes y se mostraba All You Need is Ecuador y una campaña espectacular de justamente nuestra cultura y nuestra identidad y biodiversidad. Entonces, este desafío fue promovido, fue publicitado en un escenario de estas características, ¿no? En Ecuador, en el concierto internacional, también muestra su cultura y su poder suave. La diplomacia pública, fundamental, por supuesto. Nosotros cuando hablamos de diplomacia pensamos que solamente es del Ecuador hacia afuera, ¿no? La diplomacia pública también tiene que mostrarse internamente, públicamente, como aquella que tiene una imagen, como aquella que promueve oportunidades de cooperación entre instituciones públicas del mismo país, que están orientadas todas ellas a que dentro de la estrategia que tiene el Ecuador también se proyecte su imagen a nivel internacional. Lamentablemente, la imagen que se tiene interna y externamente, por ejemplo, de una de las funciones fundamentales de cualquier Estado moderno, como la justicia está muy debilitada. El órgano legislativo, la Asamblea Nacional, también un 95% de no aceptación es lamentable y muy complejo. Entonces,
las instituciones de educación superior deben mostrar esa imagen de una diplomacia pública, aquella que está planteando una imagen, que está empoderándose de los temas que atañen a Guaranda, a la provincia de Bolívar, al país, a la región, planteando soluciones a temas inherentes a la migración, que es un problema estructural que muy poco se le toca, etcétera, etcétera. Entonces, en este ámbito de las relaciones internacionales del Ecuador, tiene mucho que ver también en esa imagen hacia afuera e internamente que tenemos de las instituciones y tenemos de los ecuatorianos a través del tratamiento de este tema de la diplomacia pública. El desarrollo sostenible lo he mantenido y lo creo yo que en casi todas las semanas ustedes pueden haber visto en los videos asíncronos y cuando he tenido yo el honor de estar con ustedes en estos encuentros de características síncronas es el desarrollo sostenible. Yo creo que es fundamental, el concepto ustedes lo tienen claro, pero hay que buscar esfuerzos y analizarlos e implementarlos en la promoción de prácticas sostenibles. Yo creo que el Ecuador tiene mucho todavía por explotar acerca de el mostrar la biodiversidad que tiene y, por supuesto, aprovecharse de este servicio que presta hacia el turismo como una fuente de ingresos. Más sin embargo, hoy tenemos este problema coyuntural de la inseguridad que está viéndose afectando a este gran espectro del desarrollo sostenible a partir del turismo. Las oportunidades de cooperación internacional son infinitas porque hay muchos países que financian proyectos de estas características en las cuales el Ecuador siempre ha estado presente. Hay que pensar no solamente en las necesidades que actualmente tenemos nosotros y probablemente querer aprovecharlas, sino que también hay que pensar en que luego de nosotros estarán otros ecuatorianos, estarán nuestros hijos, nuestros nietos, estará alguien requiriendo también y necesitando el recurso que probablemente hoy, sin sentido, lo estemos utilizando nosotros y explotando, ¿no? Algo mencioné anteriormente, a veces me adelanto mucho, pero son temas que son recurrentes en las relaciones internacionales que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cooperación académica. ¿Qué ventaja es para ustedes terminar su carrera en otro país, en otra carrera, perdón, en otra universidad de otro país y tranquilamente con ese título pueden ejercer su profesión en el Ecuador? Una vez que concluyan este proceso, yo he encantado de ver que continúan con un posgrado, una maestría, un doctorado, y como se tienen relaciones bilaterales y ámbitos de cooperación en el tema académico y la educación superior con otros países, ese registro tranquilamente o ese título tranquilamente les sirve para que ustedes puedan ejercerlo en otro país. Entonces, a más de eso, también contribuye para el desarrollo del Ecuador, porque hay programas de intercambio, hay programas de cooperación, hay programas a nivel internacional de ciencia y tecnología con la creación de grupos de investigadores que están trabajando en temas específicos. Entonces, las relaciones internacionales desde el ámbito de la educación y la cooperación académica, creo que hay que fortalecerlos, hay que ampliarlos y hay que continuar en esa línea, ¿no? El turismo sostenible, les conté este ejemplo de cómo se planteó desde el Estado ecuatoriano la posibilidad de mostrar al Ecuador con una oportunidad de visitarlo, dada la circunstancia que nosotros lo conocemos, de tener esta riqueza, esta biodiversidad, costa, sierra, Amazonía, región insular, la cultura, las tradiciones, la gastronomía, lo buena gentes que somos los ecuatorianos, y por supuesto el turismo sostenible es una fuente inagotable de recursos para plantearnos un desarrollo económico y por supuesto enfrentar desafíos en este ámbito. Entonces, el turismo sostenible dentro de las relaciones bilaterales o las relaciones internacionales, hay que continuar participando de estas ferias, mostrando al Ecuador, mostrando qué es lo que puede visitarse por parte de un segmento importante de turistas que tiene como destino América y sobre todo a nuestro país. Entonces, hay que profundizar este tema. Cuando seguimos la línea de la problemática del Ecuador, lamentablemente hoy tenemos que decir que la inversión extranjera ha sido clave, por supuesto, es clave, por supuesto, y seguirá siendo clave para el desarrollo de nuestro país. Entonces, hay un desafío, una oportunidad que se permita, no solamente el actual gobierno, el que venga y otros,
para que se vea atractivo a nuestro país en el ámbito de la inversión a nivel internacional. Entonces, las relaciones internacionales ecuatorianas tienen que enfocarse justamente a esa posibilidad de que se pueda incorporar y atraer inversión extranjera. Desafío político, bueno, acá un punto y aparte porque la posición de nuestro país en el concierto internacional no tiene que estar circunscrita a lo que un gobierno de turno lo plantee. La diplomacia ecuatoriana, en un contexto político complejo, siempre ha tenido la oportunidad de influenciar con su neutralidad, ha tenido la posibilidad de influenciar con su pacifismo, con esa posición de que tenemos un cuerpo diplomático seguramente aplaudido en todas las latitudes, más sin embargo hay decisiones de carácter político que van rompiendo esa posición que ha tenido históricamente el país. Y acá ustedes pueden participar del análisis, pueden dar su opinión o lo que fuese, sin sesgo político. Creo yo que la última intervención en una sede diplomática, atentar la soberanía de un Estado que tiene justamente sobre ese territorio en un país amigo, no debió haberse hecho. Que se esgrimen, perdón, argumentos tratando de justificarlo, eh, respetables, etcétera, tienen que, obviamente, justificar su acción, pero sin embargo es un desafío político que se entienda que el Ecuador tiene una línea diplomática, un comportamiento en el concierto internacional que no tiene que estar circunscrito a posiciones políticas que cada uno de los gobiernos pueda tener en un momento determinado. Esta influencia puede ocurrir que se desvirtúe justamente lo que el Ecuador históricamente ha sido en el concierto internacional. Acá ustedes podrán dar sus argumentos, decir que era válida la intervención en una embajada de un país amigo porque no debían haberle entregado el salvoconducto o entregado el asilo, lo que ustedes quieran. Es facultad de cada uno de los países analizar individualmente la circunstancia de un ciudadano que está requiriéndolo. Obviamente no se puede atentar contra ese espacio que se convierte en soberano de aquel país en territorio ajeno y esa circunstancia lamentablemente no se entendió en aquel momento. ¿Y qué sirve políticamente? No, no sirve políticamente porque evidentemente acá quienes terminan analizando previamente un proceso electoral si conviene o no votar, somos los ecuatorianos y no extranjeros y obviamente diplomáticos de otros países. Finalmente, para concluir, no solamente esta clase de la semana número 15, sino para agradecerles, para concluir este segundo parcial, para concluir en definitiva este semestre, en el tema de hoy es el de que el Ecuador ha tenido desafíos significativos en el escenario internacional históricamente siempre, pero también ha tenido y tiene y tendrá oportunidades para consolidar su posición y proyectar su imagen a nivel global. El papel de la diplomacia y la cooperación internacional son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y seguirán siéndolo. Eh, Se abrirá la posibilidad de que ustedes puedan hacer las preguntas y evidentemente también para que yo pueda contestarlas. Quiero agradecer nuevamente un cúmulo de agradecimientos a ustedes, a Stephanie, Anthony, está Antonella, Cintia, Josué, Jonathan, Sebastián y Rosa por permitirme en esta mañana dialogar con ustedes, tener este encuentro síncrono. Ustedes saben que hay una reforma al reglamento de evaluación estudiantil en el cual se exceptúa la obligatoriedad de una asistencia al menos del 70% para ustedes en esta modalidad virtual. Mas, sin embargo, es una delicadeza de ustedes y tengo que agradecer que puedan estar conmigo en esta semana 15, poder explicarles con mayor profundidad el tema que ha sido planteado en la semana correspondiente, en la semana 12, con los efectos de la celebración de los 35 años de la Universidad Estatal de Bolívar. No pudimos estar juntos, más sin embargo, ahora al finalizar este semestre, esta semana 15, siempre a disposición de ustedes, cuando así lo requieran, en el transcurrir de los semestres, veremos si tengo el honor de ser nuevamente vuestro profesor. De lo contrario,
Aplaudiré, por supuesto, lo que plantean ustedes como un proyecto de tesis cuando se gradúen igualmente. Me encantará estar junto a ustedes al culminar este proceso. La semana próxima, recuerden, hay la evaluación del segundo parcial. Ustedes ya tienen experiencia en esto. Deberán realizarlo en el entorno virtual, en el horario establecido por la coordinación. A la presidenta o presidente de este curso, no es un requerimiento mío, sino de la coordinación, tendrán que generar un portafolio estudiantil. A nosotros, a los profesores, se nos exige un portafolio docente, académico y administrativo. A ustedes les piden un portafolio estudiantil, hay una estructura, hay un formato. Entonces, yo en lo personal, que se lo haga uno por el curso estaría bien. Hay profesores, respeto su posición, que lo piden individualmente, pero yo, en este sentido, con esa estructura, ese formato que entregue uno por el curso, estaré trasladando este documento a la coordinación y subiéndolo al drive correspondiente y no habrá ningún inconveniente. Si es que hay alguna pregunta ahora en esta mañana, en este encuentro síncrono, con mucho gusto. Si no, ustedes saben, tienen mi número telefónico, un correo electrónico o pregúntale a tu profesor y estaré dispuesto y gustoso de contestarles. ¿Hay alguna pregunta, si no, para despedirme de ustedes? Buenos días, licenciado. El test de hoy, de esta semana no está habilitado para hacer. ¿No está habilitado? ¿Me permite revisar, Sebastián? Permítame, por favor. Vamos a entrar y voy a compartir con ustedes. A ver, esta es el sistema de ustedes, comunicación híbrida. Nos vamos a la semana número 15. Eh, sí, desde el lunes 22 hasta el viernes 26 a las 18. Permítame, por favor. Ah, Pero no están las preguntas, Liz. sí, permítame un momentito, tienen razón. Bueno, acá está el banco de preguntas. Aquí están las 10 preguntas de ustedes. Vamos a seleccionarlas todas y le enviamos. ¿Necesitan ampliación de la respuesta a esta actividad? Porque está hasta las 6 de la tarde. ¿Quisieran hacerlo hasta el día de mañana? Por Sí, Liz, esta, Sí, listen. Sí, bueno, por favor. en este momento entonces ya está el cuestionario listo, ¿no? Mil disculpas, ¿por qué no me escribieron? Solamente había puesto las preguntas en el banco de preguntas de esta semana, que no les había habilitado a ustedes. A ver, entonces, ¿estará bien hasta mañana a las 6 de la tarde? Yo creo que sí, Liz. Bueno, por favor, les escriben. ¿Tienen algún grupo o algo ustedes del curso? Sí. Por favor, les Sí, escriben. listen. Sí, por favor, les escriben y les dicen que entonces mañana hasta las 6 de la tarde estará habilitado el cuestionario de esta semana, ¿no? Qué pena. Si me escribían antes, me daba cuenta. Bien, 27 de julio. Está listo hasta mañana. Perfecto. Si no es por Sebastián, no realizamos esta evaluación. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ninguna? Bueno, el No, agradecimiento, bueno, el agradecimiento a ustedes, Sebastián. Muchas gracias por estar en este curso, en este semestre, participando de esta clase. Yo estaré pendiente de cualquier cuestión la próxima semana en el
proceso de evaluación del segundo parcial. Trataré, si es que ustedes se conectan, de iniciar el proceso de socialización, contarles las calificaciones que han obtenido, aunque ustedes ya las han evidenciado en cada uno de las semanas. Veremos igualmente cómo se desarrollan las actividades y yo creo que no tendrán ningún problema en aprobar. Que tengan un buen día, muchas gracias y ha sido un honor estar con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Nico. Gracias. Gracias. Sí.